Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto que nos acompañen nuevamente en este seminario online, tramitación de certificados de origen y exportador autorizado. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema trascendente cuando queremos impulsar la diversificación de la exportación mexicana. En este momento coyuntural y donde requerimos esforzarnos e impulsar nuestras exportaciones, es muy importante que veamos a mayores mercados y sobre todo que aprovechemos todos los tratados de libre comercio que tenemos como país. Y bueno, el interés de este webinar es que a través de la mano de un experto como es nuestro ponente del día de hoy, podamos tener claros los aspectos de requerimientos y de proceso para poder generar la tramitación de estos certificados. Además de, por supuesto, enfocarnos en su importancia y en el beneficio que tiene para las empresas exportadoras la generación de estos documentos que obviamente van a aperturar con mayor facilidad la adquisición de sus productos por parte del extranjero. Quiero agradecer la compañía y la organización de este evento a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, a Nacional Financiera, así como a Nafin Bancomex, quienes siempre se han mantenido como nuestros aliados estratégicos para impulsar este tipo de herramientas y compartirlas con todo el público de la comunidad de comercio exterior. Agradezco igualmente a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Juan Carlos Rechi Amaro, quien es nuestro gran experto en este tema de certificados de origen. Y bueno, antes de comenzar con la presentación de Juan Carlos, me gustaría ceder el uso del micrófono a nuestro colaborador y gran amigo, el ingeniero Luis Manuel Cuevas, director de Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Adelante, ingeniero Cuevas. Gracias, buenos días, José Luis, buenos días a todos. Buenos días, estimado Juan Carlos, pues es un honor tenerte como expositor en este webinar de COMCE, CDCOP Nacional Financiera. Para mí es la verdad un orgullo que poder darles la bienvenida a este webinar que sin duda será de los más interesantes que hemos tenido en todas las ediciones que ya ha habido. Un tema muy sensible para el sector exportador, como son los certificados de origen, que debido a diversas circunstancias bueno, a lo mejor lo comentará Juan Carlos, pues se ha hecho no tan ágil como era la tramitación. Aparte, bueno, se han diversificado en forma notable. Y bueno, el esquema que había ya desde hace algún tiempo, pero que ahora se vuelve cada vez más necesario utilizarlo como el de exportador autorizado, sin duda hacen que pues esta charla que Juan Carlos nos dará el día de hoy pues sea de gran interés para toda la comunidad de comercio exterior en México. Quiero comentar que pues, Juan Carlos es un experto en el tema. Fuimos compañeros en la Secretaría de Economía durante muchísimos años y él pues era justamente la persona que llevaba todos estos trámites. No sé cuántos certificados de origen pasaron por tus manos, Juan Carlos, pero seguramente fueron miles y a lo mejor algunos cientos de trámites de exportador autorizado. Entonces, creo que no hay una persona en el estado de Veracruz más capacitada para hablarnos sobre el tema que Juan Carlos. Pues sean todos bienvenidos y pues muchas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias, ingeniero Cuevas. Pues como bien comenta, efectivamente nuestro experto del día de hoy es la persona idónea para compartirnos esos temas. Y bueno, simplemente una pequeña introducción a la experiencia que ha desarrollado Juan Carlos a lo largo de más de 15 años en el medio de comercio exterior. Es licenciado en negocios internacionales por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene una amplia experiencia en el área de comercio exterior, tanto en el ámbito gubernamental, ahora sí que tanto en la emisión y la preparación de documentos y expedientes,
para la obtención de estos certificados, como también en el asesoramiento del área privada. Y yo creo, Juan Carlos, que esto es lo más valioso de tenerte, el que podamos contar contigo, quien tiene ambas vistas, tanto la de la autoridad como la del sector privado, en generar esa sensibilidad y sobre todo en aprovechar cada uno de estos elementos que tú nos vas a compartir el día de hoy para que podamos desarrollar eficientemente esos procesos y bueno, en la medida en la que la autoridad también vaya agilizando esos trámites, podamos obtener esos certificados de manera correcta, pero sobre todo el que al menos por nuestra parte como exportadores no quede ningún campo sin cubrir, ningún requerimiento sin solventar y cumplamos cabalmente con lo que la autoridad nos va a solicitar. Bien, pues sin mayor preámbulo, mi estimado Juan Carlos, quiero cederte el uso del micrófono y la pantalla para que podamos comenzar. Agradezco nuevamente a todos los empresarios que nos acompañan el día de hoy y les reitero el mantener sus micrófonos en silencio para evitar cualquier interrupción a nuestro expositor y de la misma forma las preguntas que tengan sobre estos temas que nos va a platicar Juan Carlos nos las hagan llegar a través de chat para poder leerlas al final de su intervención y podamos brindarles respuesta puntual a cada uno de ustedes. Reitero el agradecimiento a nombre de Comce Veracruz y damos comienzo a este webinar. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradezco la invitación por parte del licenciado José Luis Valencia de Comce Veracruz. Un gran saludo al ingeniero Luis Manuel Cuevas Padilla, que está en la SEDECOP, en un área muy importante, que él siempre ha estado en áreas muy importantes como ProMéxico, la promoción de los programas también de la Secretaría de Economía cuando estuvo. Y bueno, es un gusto tenerlos y saludar a toda la comunidad empresarial. Últimamente ha habido muchos cambios a raíz de la pandemia que estamos viviendo, del COVID-19. Y algo que ha impactado es la entrega de trámites, las resoluciones. Entonces, se ha generado que todas las dependencias gubernamentales prácticamente se hayan puesto a realizar los trámites vía internet. Yo les voy a compartir un área muy sensible, la cual está impactando en el sector exportador. Sobre todo porque ha habido muchos cambios, sobre todo en la tramitación de este tipo de documentos. Hace muchos años anteriores se registraban los empresarios a través del registro de bienes elegibles, seleccionaban su certificado de origen y lo recogían en las delegaciones federales. Bueno, ahorita prácticamente todo ese esquema cambió, se está haciendo más ágil, pero también hay que tener mucho cuidado en la parte de la tramitación, de la información que ponemos, porque luego eso nos va a generar que nos rechacen ciertas solicitudes y así atrasemos nuestras operaciones de comercio exterior. Más que nada, sabemos que un certificado de origen es la prueba de origen que consta o que acredita una mercancía exportada que es originaria de un país. Es decir, que todo lo que sea fabricado aquí en México a través de los tratados tiene un trato preferencial al cliente en el extranjero. Es decir, que existe la reducción de los impuestos. Por eso es muy importante emitir ese documento. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando que somos parte de un tratado de libre comercio y que las partes y componentes de los materiales que se fabrica una mercancía son originarios de una o ambas partes que integran el tratado de libre comercio. Normalmente los tratados emiten sus formatos de certificados de origen, ¿no? Tenemos el certificado Telecue, tenemos el certificado SGP, tenemos el certificado Japón y todos los certificados que se manejan dentro de los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales. Como sabemos, México es uno de los países que más
tienen tratados y acuerdos internacionales. Y eso es muy importante conocer, ¿no? Y también buscar también ustedes como empresa la diversificación de mercados. Esto con la finalidad de que no vayamos solamente a un mercado, sino también volteemos en las otras partes del mundo, Sudamérica, Centroamérica, Asia, etcétera, ¿no? Realmente los certificados de origen hay un beneficio, ¿no? El beneficio que se obtiene es tener siempre una ventaja competitiva en los mercados internacionales, ya que el importador en el extranjero obtiene una reducción del 100% de los impuestos. Eso es muy importante. Por eso, cuando ustedes emiten un certificado, sea la Secretaría de Economía o ustedes lo firmen, y ahorita vamos a ver cuándo, hay dos ventajas muy diferentes, en primera etapa, segunda etapa, en la parte de la emisión de los certificados de origen, ¿no? ¿Quién lo puede obtener? Bueno, lo puede obtener los exportadores que tengan autorizado un registro de bienes elegibles, pueden ser personas físicas o personas morales. El proceso de un certificado de origen es para determinar si un bien califica como originario y es conocido como certificado de origen, el cual consta de 1 a 2 etapas. Eso es muy importante conocer porque a veces me ha tocado que quieren exportar a países porque son de libre reproducción como Estados Unidos y se ingresan a la autoridad gubernamental que es la Secretaría de Economía, el cual no aplica. Y les voy a decir por qué no aplica. Porque hay ciertos tratados de libre comercio donde se estipula en la parte de procedimientos aduaneros donde el exportador es el que firma y da fe del producto originario. Y el otro, hay ciertos tratados negociados por México, que ahorita los vamos a ver, donde el exportador necesita la firma y autorización de una autoridad gubernamental, en este caso la Secretaría de Economía. Sabíamos perfecto que existen las etapas, que es un registro de productos y la validación del certificado de origen. El registro de bienes de productos lo vamos a ver más adelante, donde viene posiblemente la validación del certificado de origen. Estos acuerdos son los que el propio exportador firma, se emiten a través de los formatos ya establecidos por los tratados de libre comercio, el cual requisitan todos los campos de la descripción de la mercancía, del bien, si es originario o no originario, y se firma y se plasma la firma del exportador. Estos tratados, como el Tratado de América del Norte, que es el TEMEC ahora, México-Chile, México-Israel, el Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica, El Salvador, y el Acuerdo de Complementación Económica. Estos son los tratados que el propio exportador firma, ¿no? El que él da fe de que su producto es totalmente armado o elaborado o fabricado dentro de estos tratados de libre comercio. Sin embargo, la segunda etapa es la que la Secretaría de Economía en su momento, que es la autoridad gubernamental, da la fe y firma que las mercancías son totalmente originarias y da un trato preferencial. ¿Cuáles son? Bueno, los tratados de libre comercio México-Colombia, la Unión Europea, el México-Uruguay, el Telecue, el ALADI, la Alianza del Pacífico, el SGP. Entonces, estos tratados, esta parte es la que la Secretaría de Economía está validando. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo yo lo tramito, qué es lo que necesito, cuánto tarda, en qué tiempo me lo dan. Son las interrogantes que a veces el exportador se hace o cómo se hace. Es muy importante que todos estos tratados, cuando los emite la propia Secretaría de Economía, deben de pasar por un trámite previo. El trámite previo se llama registro de bienes elegibles, el cual es un registro en donde el productor anexa la fracción arancelaria de su producto final, el cual le debe de manifestar a la Secretaría de Economía las partes, componentes, materias primas, el cual fue prácticamente elaborado. De ahí ya se obtiene la preferencia arancelaria.
Todo ese tipo de documentación, de trámites, se tiene que hacer en un solo sitio, que es la ventanilla única. Posteriormente, hay un trámite que solamente tiene la Unión Europea y el Acuerdo de Fortalecimiento México-Japón, que es el exportador autorizado. El exportador autorizado esta autorización la otorga únicamente la Secretaría de Economía. Nos sirve para seguir aplicando preferencias arancelarias, como les comentaba, siempre y cuando sean los bienes originarios de los tratados de la Unión Europea o de Japón. La Secretaría de Economía prácticamente, una vez que ya tiene la información, les otorgan un documento donde viene el número de exportador autorizado, el cual es un dígito que emite empieza con MX, diagonal y el número de registro. Es un dígito único que no puede ser transferible. ¿Quién puede ser exportador autorizado? Las que pueden ser exportador autorizado las personas físicas y morales. Uno, que cuenten con un registro vigente de IMEX solamente para empresas morales, que exporten productos perecederos, que exporten productos artesanales o que hayan exportado al menos una ocasión en el último año fiscal. Esos son los lineamientos los cuales pueden ser exportador autorizado. De la parte normativa que existe, todo se hace a través de la ventanilla única de comercio exterior. Es la única forma para poder hacer el registro. La página es el www.ventanillaunica.gov.mx, el cual se ingresa con la FIE de la empresa, sea persona física, persona moral. Entramos en donde decide el ingreso al solicitante, nos va a seleccionar los que son los certificados de origen y hay una parte que ahí manejan los que es registro de bienes elegibles para productor y comercializador. Para todo trámite primero se empieza como productor, y así el productor obtiene su autorización, ese productor le puede dar una autorización para el que el comercializador pueda exportar también, ¿no? En el registro de bienes elegibles, ahí se engloban todos los tratados de libre comercio, como lo pueden ver en la pantalla, dice productor, y prácticamente ahí se ingresa la información. Siempre tenemos que tener el país o bloque o tratado o acuerdo donde vamos a ingresar. Si es LPUE, si es Japón, y si es, por ejemplo, un país que no tenga acuerdo comercial México, se le llaman artículos mexicanos. Es un certificado de origen, nada más que nos dice que el producto es totalmente mexicano, pero este certificado solamente aplica a países que no tengan acuerdos comerciales con México, como China, como República Dominicana, como Taiwán, etc. Pero los países sí solicitan un certificado de artículos mexicanos. Entonces, ahí donde dice país o bloque, seleccionamos nuestro tratado que vayamos a utilizar y nuestro criterio de origen. El criterio de origen lo determinan ustedes con el grado de fabricación de las mercancías. Los criterios son A, totalmente obtenidos, B, totalmente materiales producidos a través de bienes originarios, y el C, que es a través de mercancías transformadas. Es muy importante, esta es la parte más importante que ustedes tienen que tener mucho cuidado. Cuando ustedes van a hacer la acreditación de su bien para obtener un cuestionario o un exportador autorizado, es muy importante poner el nombre técnico. Ese nombre técnico se habla es cómo va el producto en la factura. De ahí posteriormente se ingresa el proveedor y el fabricante del producto y el costo unitario, ¿no? En este caso en dólares. ¿Por qué dice fracción arancelaria? Si se fijan, la fracción arancelaria no lo pide porque es para productos o materias primas que son importadas. En este campo es muy importante, por decir, vamos a exportar, ¿no?
limón persa, ponemos lima persa. Proveedor, ponemos al productor nuestro proveedor, o sea, normalmente la persona que nos provee el limón en el campo. Y el fabricante o productor prácticamente sería la empresa que está solicitando el trámite de cuestionario, ¿no? Y el valor en dólares por precio unitario. Cuando nosotros ponemos la fracción arancelaria, estamos diciéndole al sistema, diciéndole a la Secretaría de Economía que nuestros insumos también son importados. Entonces, si no tenemos nada importado, esta parte de fracción arancelaria se omite. Por eso ven que no tiene eso como campo obligatorio, porque ustedes seleccionan si es importado o nacional. Realmente, ya una vez que requisitan las partes y componentes, pasamos a lo que son los datos adicionales. Esto solamente, por ejemplo, aplicaría en el Tratado de Libre Comercio de Japón o de Unión Europea. Y nos dice, por ejemplo, si deseamos usar la opción de exportador autorizado o el método de separación contable. El método de separación contable es un método utilizado cuando ciertas empresas tienen ciertos inventarios y quieren separar mercancía importada con mercancía nacional. Eso es un acuerdo que está en el Tratado de Libre Comercio de ambas partes y se firma. Sin embargo, si nosotros seleccionamos ya la parte de opción del exportador autorizado, ya nos da la opción de los rubros que les comenté anteriormente. Es muy importante tener a qué representación federal van a ingresar. Ojo, en esta parte es muy importante que llenen los campos, es muy importante que llenen proveedores, fabricantes, nombres técnicos, de todas las partes y componentes. Aquí hay ciertas mercancías, por ejemplo, motobombas, donde traen muchas partes y piezas. Entonces, hay que desglosar todas las partes y piezas, los cuales nos van a utilizar para darnos el criterio de origen. En los productos agrícolas es mucho más sencillo, porque, bueno, sabemos que es un producto del campo y bueno, que no tiene muchas piezas, partes o componentes. En la parte, ya que seleccionamos la opción de un exportador autorizado, debemos de poner si tenemos un programa INEX vigente, si tenemos los nuevos campos a haber exportado alguna vez, si tenemos la mercancía exportada es un producto perecedero, la mercancía exportada es un producto artesanal. Ojo, cuando es por primera vez su exportación, no cumplo. Cuando es la primera vez una exportación, es su primer contrato internacional que tuvieron y que quieren el exportador autorizado, tenemos siempre que marcar, por ejemplo, en el producto agrícola, tenemos que marcar producto perecedero, ¿no? Entonces, eso es la cuestión. Y también, por ejemplo, si es unas artesanías. Esto es un apoyo que se le da a la región del campo. Y representamos nuestra entidad federativa, sea Veracruz, Colima o cualquier parte del país. Ojo, cuando exportamos a Sudamérica, igual nos piden toda la fabricación, pero hay un campo totalmente muy diferente al momento de poner las fracciones arancelarias que ya vieron en el primer caso. En el primer caso se pide la fracción arancelaria, la clasificación NALADI, NALADISA, NALADISA 96, NALADISA 2002 y el valor de transacción. Esa es la gran diferencia. Todos los acuerdos son prácticamente lo mismo. El que sí cambia es cuando solicitamos el registro para el ADI. La fracción arancelaria es la que ustedes se las otorga el agente aduanal, ya ven que es la persona autorizada para poder hacer la correcta clasificación de las mercancías. El agente aduanal les da conforme a las características su fracción arancelaria y ya ustedes tendrán que buscar a través de la LADI.org la correlación de esa fracción arancelaria y llenar esos campos. Esa es la gran diferencia. Todos los tratados son iguales en poner partes, piezas, componentes y solamente la fracción arancelaria y suscripción. Y en este caso, solamente el ALADI, cuando tenemos ALADI,
nos abre esto, las clasificaciones en ALAR y NARALISA. Sabemos perfectamente el tiempo de respuesta de la autoridad de la Secretaría de Economía son 2 días hábiles. Esa es la fecha, bueno, el tiempo de trámite o el tiempo de resolución, sea rechazado o sea autorizado. Para evitar rechazos, lo importante es siempre llenar los campos que les comenté. Llenando los campos que les comenté, la autoridad ya tendrá mayor información para hacer la validación de la información. Bueno, vamos a entrar en la parte de esta contingencia sanitaria del COVID-19. Como vimos, ya hicimos toda la parte normativa, cómo se hace un registro, cuáles son los certificados que me aplican, los tratados que me aplican para que me certifique la Secretaría de Economía, cuáles son los tratados que me aplican para que yo los certifique a través como yo como exportador independiente, o sea, el propio productor como los de primera etapa. Antes que yo entre a este tema de cómo ahorita la Secretaría de Economía o las diferentes dependencias están trabajando, hay una parte que sí tienen que tener mucho cuidado. Sobre todo, todos los tratados de libre comercio tienen en sus procedimientos aduaneros, se llama verificación de origen. La verificación de origen consiste que ellos pueden revisar toda la documentación, todo el proceso productivo para ver si esa mercancía que se fabricó, por decir, aquí en México, ¿no?, o en otro país que está acorde a los tratados de libre comercio, es originaria. Originaria es decir que si se fabricaron con bienes del mismo tratado de libre comercio o del mismo país que emite el certificado de origen, que no tienen otros grados más, por ejemplo, de productos importados, es decir, un grado de integración mayor de los productos chinos, etc. Sin embargo, nosotros, como sabemos cómo fabricamos nuestros productos, debemos tener siempre los certificados de origen que emitimos junto con sus facturas, juntos con sus pedimentos, en un expediente, porque suelen ser auditables. La autoridad solicita en dados casos, por decir allá en la Unión Europea, algo parecido como el SAT, su auditoría fiscal, que valida un certificado de origen. La validación del certificado de origen tiene que estar en los expedientes de la empresa hasta 3 años. Por eso es importante tener, porque les comento, cuando en su momento me tocó estar como parte de la autoridad, sí llegamos a tener muchas verificaciones de origen, sobre todo en la Unión Europea. La Unión Europea emite un comunicado a la autoridad gubernamental, en este caso Secretaría de Economía, el cual le solicita información del cliente, ¿no?, de la empresa que emitió el certificado. ¿Y qué información es? Uno, la autoridad extranjera solicita el registro de bienes elegibles, el que ustedes registraron, que lo vieron, que tienen que meter sus partes y sus componentes. Solicita también lo que es la factura comercial, el proceso productivo, copia del certificado de origen, y la autoridad se les notifica a la empresa nos otorga esta información, y la autoridad mexicana, que es Economía, lo manda al extranjero, ¿no? Cuando marcha. Esos son los documentos, así es una verificación de origen. Pero ¿qué pasa cuando la información fue incorrecta o prácticamente dijimos que era todo original y resultó que en la glosa que ellos hacen en el extranjero había partes y componentes no originarios de México? Entonces se aplica un procedimiento a la empresa importadora en el país, el cual había una autoridad que se llama OLA, y les la multa más o menos como de 500,000 euros, ¿no? Entonces, y a la empresa mexicana lo que prácticamente era vetada aquí para la Unión Europea. Por eso es muy importante que toda la documentación que ustedes emitan de un certificado siempre la guarden, siempre durante el tiempo, porque en cualquier momento la autoridad puede solicitar una verificación de origen.
En el caso de la contingencia sanitaria COVID-19, prácticamente todo el mundo cambió, todo el mundo tuvo que generar a un nuevo estilo de vida, todo de manera electrónica para evitar el cierto contacto. Sin embargo, la Secretaría de Salud en marzo, el 27 de marzo del 2020, emite el decreto donde se declara la contingencia sanitaria. Este decreto aplica a que todas las dependencias federales, incluida también la ciudadanía, tenemos que estar implementando acciones para mantener, los trámites y toda la parte gubernamental, y otra es resguardar a la ciudadanía. Sin embargo, todas las dependencias hicieron un cambio en la emisión de sus diferentes trámites, ¿no? Para evitar el contacto. Sin embargo, porque la Secretaría de Economía emite un comunicado el 3 de abril donde se aplica que los certificados de origen dejan de ser de manera impresa con firma autógrafa de la autoridad, y que estos ya no puedan ser entregados, la mayoría en las dependencias federales. Existen excepciones, ahorita vamos a ver las excepciones, de cuáles sí se siguen entregando, pero la mayoría empiezan a generar un cambio muy importante. En sí, la autoridad, junto el SAT, junto con Secretaría de Economía, empezaron a emitir comunicados a los diferentes organismos internacionales donde ya se estaba implementando en conjunto los certificados vía electrónica, donde ya no tuvieran la firma autógrafa del funcionario autorizado para emitir ciertos certificados. Y estaban prácticamente comentando a las empresas que se tienen que migrar a este nuevo sistema de emisión de certificados de manera electrónica, y que los que tenían y los que estaban exportando a la Unión Europea, a Japón, tendrían que tener forzosamente el exportador autorizado. Todo esto generó, como todo, cuando hay un cambio muy fuerte de manera estructural, y más, por ejemplo, que los clientes ya vienen trabajando de una forma donde ustedes emiten el certificado, capturan su información, les entregan su certificado a la Secretaría de Economía, preparan la papelería o mensajería, la envían al extranjero, el cliente recibe su certificado de origen, original y firmado, y lo presenta a su autoridad para que él pueda importar la mercancía y así también pueda tener el beneficio arancelario. Sin embargo, se deja de emitir y empiezan los problemas que el cliente, no es que yo quiero mi certificado de origen impreso con la firma autógrafa, es que también quiero mi certificado de origen, es que yo quiero que no sea en firma electrónica. Entonces, todo se empieza a generar como todo cambio, algunas inquietudes. Sin embargo, afortunadamente, las autoridades con sus organismos negociadores empezaron a mandar una serie de documentos donde ya la autoridad estaba dando las facilidades para poder seguir recibiendo los certificados de manera electrónica. Aquí el BUCEN, que es la ventanilla única, es el único sistema, sigue su operación de manera regular. Y como bien dice, en los comunicados de la Secretaría de Economía dicen que se pueden ingresar solicitudes por esta vía y se emiten las resoluciones correspondientes, sean de certificados de origen, sean de cupos, sean de avisos automáticos. El gobierno sigue emitiendo las resoluciones correspondientes, obvio con ciertos cambios donde hacen que todo sea de manera electrónica. Nosotros, cuando realmente muchas de las empresas ya tenían cuestionarios registrados ante la Secretaría de Economía, tuvieron que hacer nuevamente el trámite de exportador autorizado, ¿no? O también, si tenían algunos tratados de libre comercio donde no podían exportar, hicieron su registro nuevamente, ¿no? Entonces,
todos los registros se renovaron. Obvio que había, a mí me tocó, bueno, ver, como parte privada, algunas dudas que tenían en el ingreso o no sabían cómo ingresarlo, etcétera, ¿no? El ingreso sigue siendo igual como se los enseñé en la primera parte. Y entonces, bueno, todo se volvió a sistematizar. Había muchos rechazos, ¿por qué? Porque a veces no se ponía la información correcta y la autoridad lo rechazaba, ¿no? Entonces, ahorita lo que está haciendo, se volvió a registrar ciertas empresas y bueno, ya ellos ya pueden emitir, igual entran en la BUCEN, validan su certificado, buscan cuál es el certificado de origen que requieren y posteriormente empiezan la captura del mismo, ¿no? Esto es muy importante, ya que ustedes tienen un registro de bienes elegibles ya autorizado, acuérdense que el registro tiene una vigencia. Los registros de bienes elegibles tienen una vigencia indefinida, pero y el exportador autorizado tiene una vigencia de 10 años. Ya que tenemos ese número autorizado, nosotros seleccionamos el tratado que ya habíamos solicitado previamente, lo buscamos las mercancías, automáticamente aparece nuestra mercancía a exportar y lo que vamos a hacer nada más es capturar los datos de nuestra factura comercial y los datos del cliente al extranjero. Posteriormente emitimos el acuse de recepción y se envía para la recolección del certificado de origen vía electrónica. Aquí es muy importante. Los certificados al momento de entrar a esta contingencia se empiezan a generar de manera electrónica. En el caso de Aladi, Perú y Panamá, los certificados van a contener una firma electrónica, una firma facsímil y sello de imagen. Viene la firma del funcionario que está registrado por parte de la Secretaría de Economía con su firma electrónica. Es muy, este trámite llega al correo registrado en la BUCEN. Es muy importante que los correos que estén registrados en la BUCEN sean actualizados o pongan a la persona que va a registrar los correos, ¿no? ¿Por qué? Porque ha pasado de que no me llegó la resolución o que, por ejemplo, que el correo que estaba ahí se cambió o no se actualizó, entonces se pierde. Entonces es muy importante tener esa parte del correo autorizado, registrado. En este caso, de estos 3 certificados, Aladi, Perú y Panamá, estos llegan al día siguiente hábil al correo registrado por parte de la empresa de la BUCEN. Sin embargo, tenemos otros certificados que esos se descargan de manera inmediata al momento de generar el acuse en la parte de acuses y resoluciones, que es el artículos mexicanos, que este certificado, como les comenté, aplica para países que no tienen ningún acuerdo comercial con México, pero sin embargo, muchos países sí lo solicitan para determinar el origen de las mercancías que están adquiriendo. La Alianza del Pacífico, este es un certificado prácticamente nuevo, los primeros certificados que se hicieron con formato XML, con una factura, los cuales están totalmente verificados. De la Alianza está Chile, está Colombia, está Perú, etcétera, ¿no? Entonces, esos países ya tienen este formato que es el formato PDF y XML. Ese les llega al BUCEN de manera inmediata. Y el certificado de Uruguay también contiene firma de facsímil y sello de imagen. Eso directamente se descarga en el BUCEN. La diferencia de estos 6 acuerdos es que uno llega al correo de la BUCEN registrado de la empresa y otro se descarga inmediatamente al momento de la tramitación. Aquí hay un caso muy particular en el caso de Colombia. ¿Por qué? A veces los clientes dicen, no, yo quiero el certificado G2, no quiero Alianza del Pacífico, es que así me lo mandabas y yo quiero el G2, ¿no?
Entonces, este trámite, este certificado es muy particular porque ustedes igual entran al sistema de PLCG2, ingresan su RFC, pero van a ingresar una clave un registro que se llama registro RUPA. El registro RUPA es un registro de personas acreditadas, los cuales la Secretaría de la Función Pública administra ese trámite, donde se acredita la personalidad jurídica de la empresa. Es decir, que ustedes entran a la página de RUPA, se dan de alta y capturan todo lo que es el objeto social de la empresa, los poderes del representante legal o del consejo de administración, el administrador único, es prácticamente transcribir la acta constitutiva de la empresa junto con sus últimas modificaciones y de ahí imprimir un acuse y llevarlo a las diferentes dependencias gubernamentales que existen. Pero ¿qué es lo que pasa? Este trámite se presenta de manera física y su tiempo de resolución son 15 días hábiles. ¿Cuál es la problemática que existe en este momento? Que no se están recibiendo documentos de la Administración Pública de RUPA. Entonces, no podemos contener, es que mi exportación se complica, quiero exportar a Colombia, no puedo. ¿Cómo se tiene que hacer a través de Alianza del Pacífico? Que ustedes hacen su registro ante UCEN, de ahí que tienen su registro, hacen su validación de certificado de origen y en ese momento, es que no me lo va a permitir, no, sí, porque el G2 de Alianza del Pacífico tiene las mismas referencias arancelarias, solamente que cambió en forma de una factura y este es de forma electrónica, que prácticamente les da el mismo preferencia arancelaria. Este es el caso de que cuando las empresas no tengan el RUPA autorizado, que es como una curva de la empresa, y las que lo tienen, bueno, sí lo pueden emitir porque esta RUPA es totalmente, tiene una vigencia de 5 años y en su momento muchas empresas sí lo hicieron, pero las primerizas lo tienen que hacer a través de Alianza del Pacífico. Ya cuando se restablezca todo, bueno, ya podríamos hacerlo a través de la RUPA federal. Es muy importante. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener? En todos los casos, excepto Alianza del Pacífico, deberán ser impresos por el usuario para ser entregados ante la aduana destino. Cuando vienen, por ejemplo, confirmados con facsímil los certificados, sí los tienen que ustedes firmar para que se los den a la aduana destino, excepto de Alianza del Pacífico. ¿Por qué? Porque ya viene firmado de manera electrónica y timbrado como si fuera una factura. Ese timbrado de la Alianza del Pacífico con su XML, ya automáticamente las autoridades de Alianza del Pacífico ya lo pueden verificar sin problema. Aquí en el ALADI, Perú y Panamá, la Secretaría de Economía, sí, como bien lo pongo, envían todos los días las autorizaciones que han hecho a ALADI, Perú y Panamá para la validación de los certificados que sean totalmente, tengan la veracidad y sobre todo que la firma que están autorizando y la firma del funcionario esté totalmente autorizada por los organismos internacionales. Igual pasa, por ejemplo, en el CAN, Alianza del Pacífico en Uruguay. Pero bueno, aquí, por ejemplo, adicionalmente de hacer el certificado de ser firmados y sellados por los usuarios, como les comenté, hay que firmarlos. ¿Qué es lo que pasa cuando existe una problemática? Bueno, la Secretaría de Economía mandó un correo del SNICE para mandar la información cuando tenemos algún problema. Sobre todo, por ejemplo, que a veces las autoridades en su momento dicen, no, pues no sé si se verídico en tu papel, no sé si es, y empiezan a cuestionar, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer en su momento la Secretaría de Economía? Determinar y acreditar que ese certificado que fue emitido en México le den la preferencia arancelaria. Por eso es muy importante poner la aduana específica y esos datos que está poniendo la Secretaría para que ellos directamente gestionen y puedan liberar la mercancía al importador que se demandó.
Vamos aquí en la parte de la entrega física. La entrega física, el sistema general de preferencias arancelarias, sí se sigue entregando en papel seguridad con sello de tinta y firma autógrafa. Esos son para países que son como para Rusia, Bielorrusia, Nueva Zelanda. Es ahorita en la Secretaría de Economía, a través en su página oficial, a través del SNICE, ellos están publicando los días que entregan los certificados, que son 2 días a la semana, los martes y los viernes. Pero en el caso de UR1, dicen, es que únicamente mercancías con cupo. Sabemos que hay muchas mercancías que están sujetas a un cupo de exportación, entonces tienen que ir acompañadas del certificado de origen junto con el certificado cupo. Y son mercancías controladas a la exportación. Ahorita les voy a decir el listado de cuáles son y los cuales cuando también se tiene que estar tramitando el cupo. En el caso de Japón también se manejan las mercancías del anexo 2. Ahorita les voy a enseñar el listado. Y también en la cuestión de los cupos. En los cupos, por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz, lo que es el cupo de carne bovina, los cupos de bovino, carne congelada, esos sí tienen que ir acompañados con su certificado cupo. Es muy importante decir, ¿cuándo no es posible utilizar el esquema de exportador autorizado? Como se los comenté, son las mercancías sujetas a cupos conforme el Tratado de Libre Comercio y las mercancías listadas en el anexo 2 igual con sus cupos, ¿no? Ojo, siempre hay que tener en cuenta que hay que contar con una autorización de productos elegibles para cada una de las mercancías a exportar. Se debe tener la documentación que permita comprobar el origen de las mercancías exportadas. Eso se los comenté para el caso de verificación de origen, que es el certificado de origen, que es su factura comercial, que es el registro de bienes elegibles y que tenga su proceso productivo siempre bien definido. Ustedes lo tienen, ese proceso productivo, bueno, eso siempre lo tienen ustedes, pero normalmente cuando la autoridad pide una verificación, siempre piden el escrito del proceso productivo con los documentos que les comenté. Por eso es importante siempre tener la mercancía. Y como el número de exportador autorizado es único e intransferible. O sea, no lo puede utilizar nadie más, ni otra empresa que aparezca en el mismo grupo. Vamos en la parte que vemos. Es que yo tengo una mercancía que exporto y esto está sujeta a cupo. Un ejemplo, el jugo concentrado congelado de naranja, la miel, los espárragos, la melaza, todo ese tipo de productos de cupos de exportación a la Unión Europea sí se necesita que vaya firmado con firma autógrafa junto con su certificado de origen. Sin embargo, los cupos prácticamente son aplicados por los países conforme a la negociación de los tratados. Lo que nos ayudan es otorgar condiciones preferenciales y sobre todo también manejar y limitar la entrada de ciertas mercancías, ¿no? Ellos protegen muchos tratados o muchos países protegen su industria a través de algunos cupos, a través de algunos permisos previos. Sin embargo, por ejemplo, en estos días, el cupo de la Unión Europea ya va a vencer. Ahorita les voy a explicar cómo se hace la asignación. Entonces, como bien tenemos, todas las mercancías, todos podemos tener exportador autorizado, siempre que las mercancías no estén sujetas a un cupo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el anexo 2? Eso es para Japón, bueno, esas son las fracciones arancelarias que sí tienen que venir con certificado de origen y certificado cupo, el tequila. ¿Por qué? Porque son protecciones que hacen los países, ¿no? Y obvio que tenemos que tener nosotros siempre estar pendientes. Algo que siempre les recomiendo a las empresas, es muy importante que todas las mercancías, que todas sus fracciones arancelarias donde ustedes vayan a hacer alguna operación de exportación o de importación, hagan primero una planeación de su impulso expo. ¿Por
qué? Porque a veces nos podemos encontrar de que ya la mercancía ya está llegando a la aduana y dice, oye, necesito un permiso, es que necesito cupo, es que no sabía que necesitaba un COFEPRIS, no sabía que necesitaba un documento cupo, y eso puede generar demoras, estadías, etcétera. Por eso cuando ya tenemos ya nuestro producto bien definido, pues no va a haber problema porque ya podemos administrar bien nuestra importación o en su momento la exportación. Pero sí es importante siempre tener una planeación antes de hacer una exportación o una importación para evitarnos algún susto en cuestiones de barreras arancelarias y no arancelarias. Y bueno, esos son el anexo 2. El anexo 2. Esos son los productos que contienen el anexo 2B de Japón. Y bueno, es muy importante, por decir, los cupos de Japón, los acuerdos, sobre todo, les voy a dar un ejemplo. El cupo de carne de res o alimentos para carne de bovino siempre se autoriza del 1 de abril al 30 y tiene una vigencia al 30 de marzo de cada año. O sea, son multianuales, o listos se van renovando. Es decir, que tenemos que hacer las autorizaciones de la asignación de cupos en los periodos comprendidos. Los cupos se tienen que hacer en los periodos comprendidos que están estipulados en el diario oficial de la Federación cuando se emite el trámite de este tipo de productos. ¿Por qué? Porque imagínense que no tengan saldo de su cupo y tengan una exportación, entonces eso es lo que hay que siempre prever. Los cupos o las mercancías que están sujetas, que no pueden llevar exportador autorizado y que solamente se tienen que hacer a través de un cupo, son estas. En el caso del estado de Veracruz siempre tenemos el caso, la particular de la miel natural, lo que es el jugo de naranja congelado y concentrado, y bueno, y esos son los demás productos. Este es un acuerdo que viene en conjunto y que se tiene que renovar el 1 de julio. Por ejemplo, ahorita queda un mes de cupo. Ustedes, las empresas que están exportando, tienen que meter el día 1 de julio su asignación para que la Secretaría les otorgue la autorización y ya tengan otro año para estar expidiendo los certificados cupo, que es lo que prácticamente se requiere para exportar. Estos aplican solamente para las entregas físicas. Las entregas físicas, como lo comenté más atrás, aplica para Telecue, Japón y SGP. SGP para los países de Rusia, Bielorrusia, Nueva Zelanda, y cupos para Telecue y Japón. ¿Qué hago? Dice, bueno, ya me dio la Secretaría de Economía mi exportador autorizado, ya me dio que tengo una vigencia de 10 años como exportador autorizado, ya pasé los procedimientos de la verificación de mis mercancías al momento que ingresé en el registro de bienes elegibles. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo exporto? Bueno, aquí lo que hay que hacer más que nada, se tiene que hacer una declaración factura. La declaración factura, en su factura comercial, deben de poner la leyenda que esta se la estoy enseñando para las exportaciones a Europa. ¿Sí? Tenemos que poner nuestra leyenda, nuestro número de exportador autorizado y indicar el origen de los productos. De ahí se tiene que poner el lugar, la fecha de emisión, la firma del exportador y de forma legible, y se firma. Eso tiene que ir firmada. Tiene que ser, puede ser a mano, o puede ser a máquina, o puede ser directamente en la factura al momento. Factura comercial. Así se está presentando, así se está haciendo para que los productos que no tengan sujetos a cupos de exportación puedan tener esta leyenda, ¿no? Así sería la mecánica para las exportaciones a Europa a través del exportador autorizado. Sin embargo, también tenemos para las exportaciones de Japón, ¿sí? Esta es la leyenda, también ponemos nuestro número autorizado. Aquí la cuestión de la diferencia entre Telecue
Japón y Telecue y Japón, es que en Japón sí tiene que ir la leyenda en inglés y en Telecue puede ir la leyenda en español. Entonces ya prácticamente los usuarios, bueno, los importadores ya hacen válido la información. Sin embargo, quiero recalcar que es muy importante que toda la información que hagan en Bucén, que cuando requisiten, tengan todos los componentes. Eso es la finalidad para evitar rechazos, ¿no? Y eso nos aporte o nos alargue la autorización por parte de la Secretaría de Economía. Actualmente, esos son los procedimientos que se están utilizando para poder emitir los certificados de origen, para seguir con nuestras exportaciones sin problema. Sabemos que estamos viviendo en una situación muy complicada, pero bueno, tenemos que ajustar, ¿no? Tenemos que ajustar todos los procedimientos, ya los países están haciendo también sus procedimientos. Y bueno, pues lo que más se quiere es pues, que sigamos exportando y que no se haya, por ejemplo, que no haya alguna problemática que tengamos con nuestras mercancías. Otra recomendación muy importante, que cuando ustedes tengan una comercializadora, porque hay casos, que es que yo quiero exportar, pero yo no soy el productor. El productor, si se fijan, el productor, el que produce, tiene que siempre darse de alta como registro de bienes elegibles, siempre. ¿Sí? Si se fijan en la parte principal, hay dos temas. Aquí está el productor y aquí está comercializador. Por ejemplo, que yo tengo una comercializadora que vaya a exportar un producto sencillo, limón persa, pero yo no soy productor, yo no tengo mi empacadora, yo no tengo, no compro insumos como cera, no compro nada más, que yo lo que hago es compro, llevo mi tráiler y lo exporto, ¿sí? Pero yo hice un certificado de origen y como no soy como el productor, ¿qué hago? Entonces, primero, el productor que le compre, el comerciante que le compre al productor tiene que registrarse en bienes elegibles como productor. Posteriormente, ya que la Secretaría de Economía les otorga su número de registro, el productor lo que hace, le da de alta, aquí en esa autorización para un comercializador, el cual pone el RFC del comercializador, lo sella, lo firma y la autoriza prácticamente que sea el exportador de su producto. Entonces, ya que tiene autorización el comercializador hace su trámite como comercializador. Lo único que va a hacer nada más es revisar que estén todos los datos correctos. Él no va a capturar un dato de productos. ¿Por qué? Porque ya están capturados previamente. Entonces ya lo que hace es nada más checa que sea el mismo producto, que tenga la protección arancelaria, lo sella, lo firma, manda la CUSE y la Secretaría de Economía en 2 días hábiles se entregará su documentación, ¿no? Es muy importante, y eso es un tip que les digo, cuando no son productores, a veces en el objeto social, en la parte del Bucén, en la ventanilla, ahí dice el objeto preponderante de la empresa, ¿no? Entonces ahí prácticamente la autoridad determina si es un comercializador o un productor. Entonces, si efectivamente, si no son productores y quieren exportar, tienen que hacer el paso que les comenté. Eso son la cuestión. Acuérdense que toda la información se maneja en bienes elegibles, tanto para exportar en ambas partes. Un comercializador también puede ser exportador autorizado, siempre y cuando el productor le otorgue su registro. Hace mucho tiempo el registro de comercializador era muy sencillo. Te presentaban una carta ante la Secretaría de Economía donde el productor, bajo protesta y decir verdad, firmaba, bueno, si lo escucho, firmaba una carta donde le cedía los derechos al comercializador, la Secretaría de Economía verificaba y le otorgaba al comercializador.
Entonces, para evitar ahora cuestiones que los productores todavía a veces les comento, a veces llegan a falsificar esas cartas. Ahora, con este tipo de controles, ya hay un control donde ya el comercializador, ok, yo te voy a autorizar también tu RFC. Entonces, ya hay más certeza jurídica y protección para los productores. Y bueno, pues sabemos perfectamente que esto es nuevo, vamos a estar poco a poco, las secretarías de estados en Paxatia van a estar haciendo que todo sea de manera electrónica. Por eso hay que tener siempre estar muy pendientes a los comunicados que emitan las secretarías del gobierno. Entonces, sería todo en esta parte. Yo sé que son muchos temas que tratamos de hacerlo un poquito más rápido, pero con muy fácil entendimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos es que toda la tramitología, todo lo que hagamos, salga sin contratiempos. De antemano, quedo a su disposición para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, mi estimado Juan Carlos. Pues sin duda alguna nos has dado un recorrido bastante amplio sobre este tema de los certificados de origen. Importante conocer todos los elementos que nos comentas sobre certificados denominados duros, aquellos emitidos directamente por la autoridad, o los blandos, en los cuales el exportador puede hacerlo a través de su firma autógrafa. Y en ese sentido, mi estimado Juan, tenemos ya algunas preguntas de parte de nuestros participantes. Quiero agradecerte mucho la participación en que nos hayas compartido estos temas. Voy a leer la primera pregunta. Es acerca de la emisión de certificado de origen a Canadá. Dice que no aparece en el Telecán y preguntan si entonces esto se haría a través del sistema generalizado de preferencias con certificación de artículos mexicanos. ¿Qué nos pudieras comentar al respecto, mi estimado Juan? Sí, en el caso de Canadá, se hace a través del Sistema General de Preferencias, sí, efectivamente es Canadá, Nueva Zelanda, Bielorrusia y Rusia. Ese certificado se haría a través del Sistema General. Obvio que tendrían que tener su autorización de bienes elegibles para ingresar todos sus bienes, partes y componentes, y posteriormente, una vez autorizado, ya la autoridad emitirá el certificado. En el caso de Canadá. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Te comparto otra pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando el comercializador llena un contenedor con productos de varios productores que quieren exportar a Europa? En ese sentido, ¿cómo se generaría ese certificado? Ok, aquí la cuestión, lo que se tendría que hacer es que, como sabemos que tenemos una consolidación de mercancía y son diferentes productos que vienen fabricados de otra forma, sí requiere su registro de bienes elegibles. El productor le tiene que dar las autorizaciones correspondientes. Por ejemplo, si él va a exportar, viene por decir artesanías y viene a ser, por ejemplo, una bebida o algunos chocolates, cada empresa realizó un proceso productivo, entonces sí es importante que lo registres. Esa es la cuestión que pasa, ¿no? Dirían, no, es que es mucho, sí, pero tiene que darle la certeza jurídica a los productores, ¿no? Ese producto está saliendo. Pero sí, efectivamente, tiene que ser registro por producto y es un registro por fracción arancelaria. Ok, correcto. Entonces tendría que generar un registro por fracción arancelaria. Y para el caso de, yo como comercializador, ¿podría emitir ese certificado de origen o simplemente sería con ese registro, no sé, la declaración en factura? ¿O tendría que ser un certificado por cada uno de los productos que se vayan a emitir? Automáticamente, tú puedes meter varias mercancías en un certificado de origen siempre y cuando las tengas autorizadas o en tu declaración factura en su momento. Hazte cuenta que si tienes 10 productos autorizados, sí puedes meter diferentes clasificaciones dentro del certificado de origen y hoy en ese caso, en la declaración factura, hacer la gestión del exportador autorizado. Porque aquí acuérdense muy importante que el productor les da la fe.
para que exporten sus productos. Entonces, si la autoridad Tratado de Libre Comercio, en caso de una verificación, le cuento, en caso de una verificación nos van a pedir los procesos productivos de cada una de las mercancías. Como les comenté, en una verificación de la Unión Europea piden el número de registro de la fabricación de la mercancía, la factura comercial y el proceso productivo. Por eso sí tienen que ser varios por fracción arancelaria. Ok, entonces, para puntualizar muy bien este punto, mi estimado Juan, y nos quede claro a todos, se tiene que generar esta certificación por producto y ya con ello el comercializador podrá emitir un solo certificado que ampare todos esos productos. Exactamente. Bien, excelente. Tengo por acá otra pregunta. Dice, ¿es obligatorio en la leyenda de exportador autorizado a Europa poner la leyenda del lugar y fecha de expedición con nombre y apellidos del firmante? Es correcto, claro que sí. La fracción, perdón, el texto que les puse, sí debe ir en la declaración de factura con los datos. ¿Por qué? Porque ustedes están dando la veracidad de esa mercancía para que la empresa pueda obtener la preferencia arancelaria. Muy bien. Comenta igualmente quien nos hace esta pregunta que tenía entendido que solo se hacía cuando el valor de la mercancía es inferior a X cantidad y no se contaba con autorización de exportador autorizado. Exactamente. La declaración de factura siempre ha existido. Cuando la mercancía no sobrepase los 6.000 euros, está muy indicado en la parte de procedimientos aduaneros del Tratado de Libre Comercio y se emitía la declaración de factura, nada más haciendo mención que estos bienes son originarios y dentro de las reglas de declaración de factura existen las leyendas para estos casos de los 6.000 euros, que no sobrepasen los 6.000 euros, ¿no? Ya cuando sobrepasaban los 6.000 euros, prácticamente se hacía la emisión del certificado de origen. Ahora ya es como exportador autorizado, ¿no? Y si su mercancía en esos tiempos no pasa los 6.000 euros, pueden seguir utilizando la declaración factura que marca la factura. Ok, correcto. Otra pregunta, mi estimado Juan Carlos. Comentan que están cerrando una exportación a Belice y tienen que tramitar por primera vez un CAM. Y a pesar de haberlo intentado ya en varias ocasiones por la BUSEM, no le deja registrar el producto, el cual ya tienen registrado para Europa. ¿Tienes alguna idea a qué se deberá esto? Les marca ¿qué sería bueno saber qué fracción arancelaria? Porque cuando acuérdense que el registro de bienes elegibles, de artículos mexicanos son para mercancías prácticamente que no tengan acuerdos comerciales, el cual no tiene que haber algún problema al momento de poner la fracción. Deben de revisar bien la fracción arancelaria, tal vez algún dígito cambió o tengan una fracción arancelaria totalmente ya no vigente en la TIGE. Eso es importante, porque la BUSEM, si fuera por decir, una mercancía de un tratado de libre comercio y resulta que esa mercancía no está negociada, no nos va a dar un certificado de origen, nos manda directamente a un CAM. Pero como en este caso es una mercancía que va a ser exportada a un país que no tiene un tratado de acuerdo con México, no tiene que haber problema al momento de ingresar la fracción arancelaria. Yo sí les recomendaría que revisaran bien esa fracción, porque sí les tiene que dar avance en el sistema, ¿no? Hay que ver qué procedimientos están haciendo, si están colocando bien los combos en la selección de la solicitud, y eso sería nada más revisarlo. Ok, mira, sobre esa misma pregunta nos comparten aquí la fracción arancelaria, que es la que corresponde al limón persa, la 0805-5002. Entonces, José Antonio, si gustas, pudiéramos atender el requerimiento ya de manera particular, para ver efectivamente, como menciona Juan Carlos, cómo se está realizando el procedimiento y en dado caso de que no haya alguna solución, igualmente te apoyamos ahí con la gente de la Secretaría de Economía para que nos informe qué está sucediendo en la BUSEM. Bien, Juan Carlos, tengo otra pregunta.
acerca de los certificados de denominación de origen para exportar mezcal, aproximadamente sabes qué tiempo tarda y qué revisiones implica sobre el producto. Bueno, más que nada, todos los certificados con denominación de origen, por ejemplo, o que estén dentro de consejos reguladores, por decir, el mezcal, que tiene su consejo regulador, el tequila, que tiene su consejo regulador, el café también, que es a través de su consejo regulador. Ellos operan de otro tipo o sea, de tiempos, y pues también tienen que ajustarse también a las situación nacional e internacional que existe, ¿no? Normalmente tienen que dárselo de manera máximo en 3 días hábiles, en este caso. Pero se puede revisar directamente con el consejo cómo está trabajando. Ok, igualmente para quien nos comparte esta pregunta, le invitaríamos a revisar este tema particularmente con el Consejo Regulador del Mezcal, en donde van a aparecer todos los lineamientos para la generación de este certificado. Entiendo que debe haber un registro previo con este consejo para que puedan hacer la emisión de este mismo documento. Respecto a Telecue, estimado Juan Carlos, nos comenta el ingeniero Pérez Moreno que ha leído que a partir de la actualización que se va a generar para la entrada en vigor el próximo año, desaparecerá el EUR1 y que solamente se podrá utilizar declaración en factura. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Miren, como ahorita todos los países van a hacer algunas modificaciones, exactamente. Ese proyecto de la eliminación de EUR1 ya tiene varios años atrás. Ahorita ya veo que se va a hacer efectivo y va a ser una forma de facilitar las operaciones de comercio exterior y una manera también de que ambas partes simplifiquen sus procedimientos, ¿no? A través de declaración factura. Así es mucho más sencillo, mucho más rápido que estar, por ejemplo, estar solicitando una autorización. Oye, no quiero certificado de origen, resulta que se cae el sistema, que tocó un día inhábil. O sea, esas cuestiones nos facilita, nada más hacemos, nos metemos, emitimos nuestra declaración factura, firmamos, le enviamos en cuestión de minutos y ya no esperamos 2 días. Eso es una ventaja que se está dando para el sector exportador hacia ese país. Perfecto. Juan Carlos. Juan Carlos, nos reiteran, si nos pudieras aclarar nuevamente cómo generar ese certificado de origen para comercializadores, o sea, para aquellos que compran producto aquí en México y lo quieren exportar para Europa. Claro, exactamente. ¿Cómo los voy a regresar a la principal? Ahorita lo vamos a hacer. Acuérdense, muy importante que acuérdense que el productor es el que les da la autorización, siempre. ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre va a haber una verificación de origen y tienen que tener siempre los lineamientos o cómo fue fabricada esa mercancía. En la parte de comercializador, antes de todo, si el productor no tiene registro, pues hay que apoyarlo, ¿no? Porque hay muchos productores, por ejemplo, sobre todo del campo, o pequeños artesanos que no saben requisitar. Si se fijan, es muy sencillo, pero de todos modos siempre hay que apoyarlos. El primer paso siempre tiene que registrar el productor. Una vez que el productor obtiene la autorización de la Secretaría de Economía, ya que tiene su documento donde acredita que ya es productor y que puede exportar a la Unión Europea y que todos los bienes que registraron gozan de una preferencia arancelaria, el productor debe de hacer otro trámite. Son 2 trámites que tiene que hacer el productor. 1, darse de alta, y 2, autorizarle al comercializador. ¿Sí? En la UCEN aquí dice autorización para que un comercializador. Aquí lo que tiene que hacer ya el productor se mete con su firma electrónica, ingresa en este trámite y solamente va a poner el RFC del comercializador. Una vez que tengan el RFC del comercializador, es como si fuera el productor que le está dando una firma donde él autoriza
que su producto sea exportado por un comercializador, da consentimiento. Ya que lo autorizó el productor al comercializador, el comercializador tiene que dar su RFC al productor, el productor lo captura, le da a aceptar y automáticamente ya el comercializador, al momento de él ingresar con su firma electrónica avanzada, al momento que seleccione este trámite, ya va a aparecer la autorización del comercializador, del productor. Él lo que va a hacer, nada más va a descargar las mercancías y va a firmar, si es a la Unión Europea, va a tener que buscar los lineamientos de exportador autorizado y lo va a firmar. Eso es todo. Ya la Secretaría de Economía evaluará y ya en 2 días hábiles tiene su resolución y ya el comercializador ya tiene la autorización del productor amparado para que pueda exportar a la Unión Europea sin problemas. Es muy sencillo este paso. Perfecto, mi estimado Juan Carlos. Tenemos por aquí una pregunta más. Hay un exportador que le interesa enviar alcohol etílico a Estados Unidos. Bueno, pregunta que qué lineamientos se tiene que apegar. Ok, primero, el alcohol etílico, vamos a ver los casos. La cuestión aquí en México es un producto que paga demasiado impuestos a su importación, pero a la exportación, primero tenemos que tener, obvio, la fracción arancelaria, y conforme la fracción arancelaria, ya van a salir los lineamientos que necesitamos. En la emisión de un certificado de origen, acuérdense que el certificado de origen hacia Estados Unidos, ustedes los mismos lo validan y ustedes mismos les dan el tratamiento arancelario. Es decir, ese certificado, como les comenté, no pasa por la autoridad, sino es la protesta y verdad del producto. ¿Sabes qué? Es criterio A o es criterio B, lo firmo para obtener la preferencia arancelaria. Vámonos en la parte de procedimientos más aduaneros. Acuérdense que todo bebida alcohólica, por ejemplo, alguna bebida alcohólica o cualquier otro producto relacionado con la fracción del alcohol, que creo que es la 21 o la 27, no me recuerdo, debe tener una autorización de exportación por parte de un padrón sectorial por medio del SAT. Esos, como son mercancías reguladas, tienen que tener padrón sectorial por medio del SAT, ¿no? De exportación en la parte del SAT, y bueno, y ya cumplir con los lineamientos que maneje COFEPRIS, ¿no? Por eso es muy importante la correcta clasificación arancelaria para que ese producto no tenga problemas, ¿no? Porque aparte es un producto que debe tener tiene que tener mucho cuidado en las cuestiones de seguridad, porque es un explosivo, debe tener y todos los lineamientos que nos marcan, ¿no? Y sobre todo la autorización del SAT para poder mover el producto a nuestro país. Y en la parte de certificación de origen, bueno, nada más lo que va a hacer es plasmar la descripción de la mercancía, el criterio que le aplica y firmar. Pero sí en la parte aduanera sí tiene que solicitar el padrón de exportadores sectorial del SAT y posteriormente, bueno, con la fracción arancelaria a ver si no hay una regulación sanitaria por parte de COFEPRIS. Perfecto, Juan Carlos. Preguntan acerca de la autorización que comentaste para el tema del certificado de origen con Europa. Si esta autorización es por producto o por embarque, ¿se tendría que estar haciendo regularmente? Sí, acuérdense que el registro de bienes elegibles es fracción por producto. Entonces, si tenemos, como hace rato, hacemos un consolidado y traen muchas, como 5 o 6 productos diferentes, los cuales fueron con diferente clasificación o diferente forma de su ensamble, manufactura, sí tiene que tener la autorización de esos productos de exportación, ¿no? Ellos siempre tienen que tener su registro de bienes elegibles. El registro de bienes elegibles es por producto y fracción. Perfecto. E igualmente comentan sobre este mismo tema que si esta certificación o bueno, esta autorización para productos se hace también extensible para envíos a Sudamérica, Norteamérica y Asia. Exactamente. Por ejemplo, en el ANADI se tiene que hacer el registro de bienes elegibles, como bien lo platicamos. Igual poner todo lo que es nuestro
nuestra fabricación, nuestras materias primas que utilizamos para generar el bien final, con la excepción de todos los tratados que se debe poner las fracciones Nalabi, Nalaliza, que marca. ¿Y quién nos puede dar esas fracciones Nalabi, Nalaliza? En su momento se la daban ProMéxico, pero ahorita lo pueden hacer la correlación www.alabi.org en correlación de fracciones arancelarias. Igual, en Asia solamente aplicaría lo que es bueno, el tratado con Japón y Estados Unidos, bueno, ahí sí no tenían que hacer usted registro. ¿Por qué? Porque ustedes firman el propio certificado. Muy bien, mi estimado Juan Carlos. Tenemos un par de preguntas más. Acerca de la BUSEM, cuando se requiere la firma del productor o esta autorización que nos has comentado, ¿qué sucede cuando la comercializadora adquiere productos, aquellos productores pues, que no están ni siquiera registrados ante Hacienda y es imposible que nos puedan generar esa autorización? ¿Cómo se resuelve ese tema? Por ejemplo, hay cuestiones de que a veces los productores, ese es uno de los lineamientos, ¿no? En la fase de comercio exterior, y una de las desventajas de la BUSEM es de poder hacer esas exportaciones. A veces hay muchos productores del campo o artesanos que no están ni registrados ante el SAT, pero para hacer ese tipo de operaciones sí deben de tener mínimo registrado con su RFC, ¿no? ¿Para qué? Para que le puedan dar la autorización. Imagínense que les exporten, se pongan, ustedes que son los productores, y exporten a la Unión Europea, ¿no? Y resulta que hay una verificación de origen. ¿Cómo podemos responder a esa verificación de origen? ¿Me explico? Entonces, por eso es importante que los productores, desgraciadamente, sí tienen que estar dados en el SAT con su RFC para que les puedan otorgar esa autorización, ¿no? En su momento sí nos tocó, cuando me tocaba, sí, me tocó ver gente que era del campo y que todo, todo lo hacen en finca, pagan en finca, en efectivo, y que pues, no tienen ni para tampoco sacar una factura. Entonces, sí hay tratamientos, por ejemplo, para ciertos sectores por parte del SAT, sectores agrícolas o sectores pequeños, donde bueno, les dan las facilidades, ¿no? Pero sí tienen que tener su RFC para que pueda el comercializador exportar. Eso es lo malo, ¿no? Pero sí lo debe tener. Muy bien, mi estimado. Mira, quiero resumir aquí un par de preguntas que también nos están compartiendo. Bueno, la primera es si siguen restricciones para productos relacionados con la pandemia, como el caso de alcohol, gel, cubrebocas y mascarillas. Y aprovechando ese tema, también por acá nos preguntan, ¿qué efecto ha tenido esta pandemia en torno al comercio exterior? Bueno, a ver, la primera pregunta, en lo que son los cubrebocas, alcohol y toda la cuestión de material de curación, sea de importación o de exportación, pues como son actividades esenciales, siguen, o sea, siguen. Yo he estado viendo algunos asuntos de mascarillas. Obvio que tienen que cumplir con ciertas regulaciones, sobre todo las regulaciones que marca COFEPRIS, las certificaciones que marca la FDA, etcétera. Depende cada producto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a exportar mascarillas, sí necesitamos, obvios, depende del país, nuestro certificado de origen. Necesitamos, por ejemplo, nuestro permiso de COFEPRIS, etcétera, ¿no? Si los vamos a importar, pues necesitamos el servicio de COFEPRIS, las certificaciones que nos manda el comprador, perdón, el importador, y el padrón sectorial textil y confección, en caso de las mascarillas, imagínense. Entonces, en la cuestión del alcohol, igual, esos productos son esenciales y están dando facilidades. En el caso de la otra pregunta, ¿cuál fue? José Luis, ¿no? Bueno, José Luis. Sí, ya, disculpe, es que silencié el micrófono. Con respecto a ese tema de la pandemia, ¿qué afectación ha tenido al comercio exterior? Bueno,
Como sabemos, esto no ha sido fácil para nadie, a nivel nacional e internacional. Sin embargo, lo que hacemos, como obvio, como no es circulante a nivel nacional, sí se ha reducido, a nivel internacional y nacional, sí se ha reducido un poco la parte de las compras y ventas. Sin embargo, son temas o son cuestiones que a veces los gobiernos nacionales o los gobiernos internacionales pues tienen que ir buscando las estrategias para que pueda seguir la movilidad de la economía. Y algo muy importante, que sobre todo que también sean facilitadores de los trámites que necesitan las empresas, porque hay ciertas cuestiones que a veces se paran por alguna certificación o requerimiento de ser de alguna autoridad sanitaria, fiscalizadora o de fomento, que sí puede parar un poco las exportaciones. Pero bueno, ahorita con la cuestión de, en este caso, que la Secretaría de Economía, bueno, que ha hecho las cosas, se ha aplicado, pues, está apoyando el sector empresarial. Pero bueno, hay que seguir adelante y pues, seguir contrarrestando este tipo de situación que es a nivel internacional, ¿no? Perfecto. Ya nada más para cerrar y también ser respetuoso con el tiempo de todos, me voy a permitir compartir dos preguntas más. Una, nos comentan de un exportador que manda a Europa únicamente un producto. Una vez que ya tiene la resolución de autorización como exportador autorizado, ¿es necesario entonces generar también el alta de su producto para cada país en Europa o solamente con un registro como comunidad es suficiente? Acuérdense que el registro de bienes elegibles para la Unión Europea aplica para todos los países miembros. Por eso se llama certificado de la Unión Europea de circulación de mercancías. Entonces, si esa mercancía, si uno va al final a España, pero también resulta que hay que ir a Italia o a ir vale para todos los países. Pone como Unión Europea y es válido para todos. Por eso se llama el certificado de circulación. Perfecto. Y la última pregunta. Muy bien, Juan Carlos. La última pregunta con respecto a este tema de certificados y trámites. Ahora que, como bien comentaste, por la pandemia se ha generado una nueva metodología para la generación y obtención de estos certificados, ¿qué vislumbras y qué comentarios tienes respecto a que esto pueda hacerse ya de forma permanente y que sea la nueva modalidad para obtener estos documentos? Sí, prácticamente el gobierno, bueno, los gobiernos, el gobierno mexicano también, pues va a empezar a todo digitalizar, ¿no? Para que sea mucho más fácil y los países, bueno, ya puedan recibir los documentos de manera electrónica. Les comento una anécdota, cuando yo puedo estar ahí en economía, este proyecto ya se traía años atrás, que se llama la digitalización de los certificados de origen. El primero que se digitalizó en su momento fue el G2 a través de la ventanilla TLC G2, que ustedes lo vieron, y posteriormente el proyecto es digitalizando paulatinamente los certificados de origen. Obvio que todos los países tienen que estar en las mismas reglas de juego para evitar discrepancias y también frenar algunas exportaciones o conocimientos o procedimientos. Es que no, yo quiero el papel, no quiero la declaración de factura, evitemos todo eso. Entonces, todos los entes de comercio exterior en este momento están haciendo que el comercio exterior sea mucho más ágil, más fácil, más sencillo y que las empresas de trabajo pues ya no tengan que ir trasladándose a las dependencias, ¿no? Obvio que ciertas dependencias están haciendo ciertas modificaciones en sus trámites electrónicos. Desgraciadamente hay unas que todavía no, y se les puede decir, el COFEPRIS todavía el aviso de funcionamiento es de manera presencial. El COFEPRIS, por ejemplo, no en estas 30 días no ha recibido nada, porque el 1 de junio es la cuestión de los trámites de aviso de funcionamiento. Entonces, eso pues sí atrás, imagínense. Y si fuera de manera electrónica el aviso de funcionamiento, sería mucho más todo de manera electrónica.
y eso nos ayuda a la planificación administrativa para no truncar las exportaciones, ¿no? O las operaciones de comercio exterior. Muy bien, mi estimado Juan Carlos, muchísimas gracias, al igual que a todos nuestros participantes por sus preguntas y por acompañarnos durante toda esta presentación que nos hizo nuestro experto. Quiero comentar, por ahí han estado haciendo algunos comentarios con respecto a la exportación y requerimientos de algunos insumos para Estados Unidos, sobre todo los que tienen que ver con temas de sanidad, el caso de alcohol etílico y algunos otros. E igualmente por aquí un participante, Teresita Gutiérrez nos compartió la página de FDA, que es la Federal Drugs Administration de Estados Unidos, con la finalidad de conocer cuáles son esos lineamientos. Yo les invito a que igualmente aprovechemos este comentario que nos hace Teresita para enterarnos de los requisitos documentales y de procedimiento que pidan en Estados Unidos para este tipo de productos. Y bueno, cualquier cosa en la que igualmente podamos apoyar, ya sea Juan Carlos y nosotros como COMSE, pues estaremos gustosos de hacerlo. Igualmente ya algunos requerimientos en específico que tengan sobre trámites que no estén solventados o cómo generar el paso a paso dentro de la ventanilla única para obtener estos procedimientos y certificados, así como alguno de los otros elementos que nos compartió Juan Carlos, con todo gusto quedamos a sus órdenes. Les compartimos por chat nuestros datos. Al igualmente Juan Carlos nos hizo saber los suyos para que podamos solventarlo. Y bueno, la intención de este webinar es compartir de la mano de un experto algunos puntos relevantes. Sabemos que esto va a traer aún más dudas y cuestionamientos y bueno, vamos a apoyarles para solventarlos de manera particular. Y con todo esto, mi estimado Juan Carlos, y a todos nuestros participantes y a nuestros organizadores, CDCOP, NAFIN Bancomex, les agradezco muchísimo el haber llevado a cabo este webinar. Sin ustedes no había sido posible esta presentación y le reiteramos que quedamos a sus órdenes como COMSE Veracruz. Estamos aquí para apoyar y fortalecer al sector exportador y brindar herramientas de valor para el comercio exterior. Nuevamente mi agradecimiento y con esto despedimos esta presentación. Les deseo a todos un excelente viernes y muy buen fin de semana. Gracias Juan Carlos y hasta pronto.